Bienvenidos a un vídeo más de investigación espacial. En esta ocasión vamos a hablar de la luna Titán. Lo que no sabes del satélite más grande del planeta Saturno. La luna Titán es conocido como uno de los satélites del planeta Saturno. Este es el segundo más grande del mismo. Se encuentra compuesto mayormente de etano y metano, y por algo que conocemos mucho que es el hielo. Hasta posee una especie de atmósfera muy parecida al de nuestro planeta. En el siguiente artículo conoceremos más acerca de esta luna o satélite. La luna Titán. La luna Titán es el mayor de todos los satélites que posee el planeta Saturno y es el segundo del sistema solar, ya que el primero es Ganímedes. Adicionalmente, es el único de los satélites conocido que tiene una atmósfera muy importante y el único objeto, aparte del planeta Tierra, en el que se ha llegado a encontrar evidencias muy claras de los cuerpos líquidos que están estables en la superficie del mismo. Este es el sexto satélite elipsoidal del planeta Saturno y de manera frecuente es descrito como un satélite parecido a un planeta. Titán posee un diámetro de unos 50% más grande que nuestra Luna y es también un 80% más masivo. Es el más grande en cuanto al volumen que el mismo planeta Mercurio. Sin embargo, su masa tiende a representar el 40% de dicho planeta. La luna Titán fue descubierta en el año 1655 por el famoso astrónomo holandés llamado Christian Huygens, y este fue el primer satélite conocido del planeta Saturno, y también el quinto satélite que fue conocido de otro planeta. Se encuentra compuesto esencialmente de un componente conocido que es el hielo y también de un material rocoso, y así con el planeta Venus antes de la llamada era espacial. La clase de atmósfera densa y también opaca de la luna Titán llegaba a impedir la comprensión de su gran superficie, hasta que ocurrió la llegada de la misión denominada Cassini-Huygens en el año 2004, incluyendo de la misma forma el descubrimiento de los lagos de hidrocarburos, que eran de estados líquidos en las regiones polares. La superficie es geológicamente juvenil, a pesar de las montañas y también del descubrimiento de los diversos posibles criovolcanes. Este es suave y con muy escasos cráteres de impacto. Según ciertos datos que se encuentran disponibles sobre su atmósfera, esta podría estar conformada principalmente del elemento llamado nitrógeno, pero hasta un 6% de este puede llegar a ser de metano, y también compuestos por complejos de hidrocarburos. El clima, incluyendo lo que conocemos como el viento y también la lluvia, tiende a crear las características superficiales muy parecidas a las del planeta Tierra, tales como por ejemplo las dunas, los ríos, los lagos, los mares que posiblemente sean de metano líquido y también de etano, los deltas, y se encuentra dominado por los patrones climáticos de manera estacionales como lo es en la Tierra, con sus líquidos que son tanto superficiales como los subterráneos, y también su robusta atmósfera que es de nitrógeno. El ciclo del metano de la luna Titán tiende a ser visto como una especie de analogía con el ciclo del agua de la Tierra, no obstante, a una temperatura que suele ser mucho más baja. Específicamente, el día 2 de octubre del año 2013,
llegó a ser anunciado que el instrumento conocido como espectrómetro infrarrojo, que era compuesto de la sonda Cassini, conocido por sus siglas en inglés como CIRS, llegó a detectar propileno en la baja atmósfera del satélite Titán, lo que se convertía en la primera detección de manera definitiva de dicha sustancia en cualquier parte del sistema solar, a excepción del planeta Tierra. El descubrimiento del satélite Titán. Un hombre llamado Christian Huygens fue quien descubrió específicamente el 25 de marzo del año 1655 el mayor de todos los satélites del planeta Saturno, y le dio el nombre de la luna Saturni. Este hombre, Huygens, llegó a publicar este gran descubrimiento, así como también sus grandes observaciones de los anillos del mismo planeta, el cual en una obra fue titulada como Sistema Saturnium, cuya publicación fue en el año 1659. El nombre de la luna Titán y de los otros 7 satélites que posee Saturno son conocidos por un hombre llamado John Herschel, quien fue el hijo de William Herschel. Este proviene de la publicación hecha en el año 1847 de todas sus observaciones sobre el planeta Saturno, en donde tendía a sugerir los nombres de todos los titanes, de los hermanos y hermanas de Crono. Este es el nombre griego para el llamado dios romano del tiempo, Saturno, como una especie de método que sea más efectivo para llegar a nombrar a los satélites que poseía Saturno, que hasta no hace mucho se llegaban a designar por los numerales romanos siguiendo el orden de la proximidad del planeta. La visibilidad desde el planeta Tierra. La luna Titán posee una magnitud entre unos +7,9 y +8,7 y tiende a alcanzar una distancia angular de aproximadamente unas 20 veces más que el radio de Saturno. La luna Titán puede, por lo general, llegar a observarse con los telescopios pequeños con un diámetro superior a unos 5 centímetros, hasta incluso con unos grandes prismáticos, como un tipo de punto estrelliforme, muy cercano a Saturno. En los mejores acercamientos a nuestro planeta, este presenta un tamaño que muy aparente de hasta unos 0,85 segundos de arco de diámetro, llegando a parecerse a una muy pequeña clase de mancha de un color amarillo, anaranjado, que tan solo puede llegar a apreciarse como un pequeño disco con los telescopios de los aficionados a partir de los 200 milímetros de diámetro, utilizando más de unos 240 aumentos. La estructura interna de Titán. Uno de los objetivos principales de la misión Cassini era el llegar a estudiar la gran estructura interna que posee esta luna. La baja densidad que tiene es de unos 1,9 gramos centímetros cúbicos. Toda la investigación realizada apunta a que este es uno de unos 50% roca y de otros 50% de hielo. Inicialmente se llegó a pensar que poseía un núcleo de forma rocoso de un diámetro de unos 3.400 kilómetros, rodeado por diferentes capas de hielo. Esto quiere decir, parecido al de Ganímedes, que se trata de la mayor luna que tiene Júpiter. Sin embargo, las investigaciones más recientes, que fueron realizadas con la ayuda de Cassini, tienden a sugerir que no existe dicho núcleo de roca en su lugar, y de un modo muy parecido al satélite Calisto, la que de la segunda mayor
luna que posee el planeta Júpiter, el interior de la luna Titán consiste en una clase de mezcla de hielo y de una no diferenciada roca, a excepción de los 500 kilómetros más en los exteriores, que es donde no existen materiales rocosos. Se ha llegado a creer que en ese lugar existe también un tipo de océano, que es subterráneo, de agua y también de amoníaco, que se encuentra disuelto en él a una gran profundidad de unos 100 kilómetros bajo la superficie. Y tal vez existe otro de hidrocarburos. ¿Cómo es la atmósfera de la luna Titán? El satélite Titán es la única de las lunas muy conocida como una especie de atmósfera que tiende a ser densa. La primera persona que llegó a sugerir que la luna Titán podía llegar a poseer una especie de atmósfera fue el famoso astrónomo español llamado Josep Comas y Solá, en el año 1907, por el efecto del oscurecimiento al borde. La presencia de una clase de atmósfera de manera muy relevante llegó a confirmarse por un hombre llamado Gerard P. Kuiper en el año 1944, a partir de los espectros que son tomados desde los instrumentos tales como los telescopios en los aviones a gran altitud. La sonda Voyager 1 llegó a demostrar en el año 1981 que de hecho la atmósfera del satélite Titán tiende a ser más densa que la de nuestro planeta, con una presión en la superficie de medio a la de nuestro planeta y también con una capa que es nubosa y opaca, la cual es formada por los aerosoles del elemento de hidrocarburos que tiende a ocultar los rayos de la superficie de la luna Titán. La presión parcial del elemento del metano es del orden de unos 100 milibares. Esa atmósfera tan densa es la responsable o la causante de que la iluminación que existe en la superficie del satélite Titán sea de unos 1/1000 de la existente en la superficie terrestre, inclusive de esa forma. La luminosidad que hay es de 350 veces mayor a la que se puede llegar a dar en una noche de luna llena en el planeta Tierra. De hecho, el equipo de la llamada sonda Huygens llegó a comparar las fotografías que fueron tomadas por la sonda de la superficie de la luna Titán a fotografiar el asfalto de un aparcamiento durante el crepúsculo. Ciclo del metano. El satélite Titán es un mundo que se encuentra extremadamente lleno de abundantes compuestos orgánicos, sobre todo del metano. Posiblemente el contenido de los hidrocarburos líquidos de dicha luna que se conforma o posee las formas de mares y también de lagos es millones de veces superior al de todos los recursos naturales o a las reservas de petróleo y también de gas natural existente en el planeta Tierra. Adicionalmente, sus llamadas dunas ecuatoriales posiblemente tienden a contener miles de gran cantidad de materia orgánica que todas las mismas reservas de carbón de nuestro. El metano tiende a cumplir un papel parecido al del agua en la Tierra y también forma las nubes en su atmósfera. Cuando se tiende a condensar sobre los llamados aerosoles, es cuando suele formar una clase de lluvia decompuesta del mismo metano con las partículas que llena los denominados torrentes con un material negro que fluye de su interior. Las lluvias de metano. El día 27 de julio del año 2006, los investigadores españoles de la universidad que se encuentra ubicada en el País Vasco, en Bilbao, dos hombres llamados Ricardo Hueso y también Agustín Sánchez La Vega llegaron a publicar en la revista llamada Nature One artículo en donde se encontraba estudiando las formaciones de las tormentas de metano líquido en la luna Titán.
Según dichos estudios que fueron realizados, se llegan a producir cada cierto tiempo, cuando se tienden a dar las condiciones que sean apropiadas tanto de humedad como también de temperatura. Fuertes tormentas que tienden a descargar grandes precipitaciones muy importantes de metano. Los investigadores llegaron a formular un tipo de modelo que iba a demostrar que dichas tormentas y también las subsiguientes precipitaciones que ocurrirían de metano serían las responsables o causantes de los cauces y de las estructuras fluviales más recientes formaciones que fueron detectadas por la sonda Cassini-Huygens. La superficie de la Luna. Xanadu es la denominación de la región brillante y blanca que se encuentra cercana al ecuador del satélite y también a la derecha de la zona oscura. A pesar de las grandes y densas capas de niebla que tienden a rodear a la luna Titán, el instrumento llamado BINS, que se encontraba a bordo de la misión Cassini-Huygens, fue apto de poder captar y obtener esta imagen de forma infrarroja sobre la superficie de la Luna, mostrando como que estaba cubierta de diversos materiales en el hemisferio sur. También se puede llegar a apreciar una especie de región circular que podría llegar a ser un denominado cráter en el norte. La brillante mancha blanca que se visualiza en el hemisferio del sur, próximo del polo, podría llegar a ser una formación meteorológica en la nube de metano. Hasta los repetidos pasos de la misión de la sonda Cassini, los mapas de la superficie de la luna Titán eran muy poco claros debido a la gran opacidad que existía en la atmósfera. Mediante las imágenes del año 1994 dadas por el telescopio espacial de Hubble, se llegó a descubrir una región que se denominó de manera extraoficial como Xanadu, por la tradicional capital de verano del Imperio Mongol. Este consiste en una zona grande aproximadamente del tamaño de Australia, que inicialmente no se encontraba muy claro el tipo terreno que poseía y se pensó que se podía tratar de los mares de metano. Las llamadas dunas ecuatoriales. El día 5 de mayo del año 2006 se llegó a publicar en la revista llamada Ciencia que a través de las observaciones de un radar que poseía la nave Cassini se logró llegar a descubrir que el satélite Titán posee dunas de un color marrón oscuro que se tienden a elevar unos 150 metros sobre la superficie y que corren las paralelas, una al lado de la otra, en el ecuador del mismo Titán. Una de estas dunas posee unos 1500 kilómetros de largo. Dichas dunas se alargan a lo largo de cientos de kilómetros en la luna Titán. De acuerdo con las mediciones que son realizadas por los instrumentos denominados BINS, las dunas del satélite Titán probablemente se encuentran compuestas de un núcleo central formado de hielo de agua que está rodeado por la materia orgánica, estimándose que la llamada arena, que es formada por dichos granos, la cual es un poco más granulosa, sin embargo tiende a ser menos densa que la del planeta Tierra, o hasta que la marciana, y que los granos de esta poseen el mismo tamaño que los granos del café. Los lagos de metano. Las observaciones que son realizadas de manera continua por parte de la llamada sonda Cassini han estado permitiendo el poder explorar con un mínimo grado de detalle las zonas que son mucho más mayores que la región sobre la que llegó a aterrizar la sonda de Huygens. Algunas de las imágenes que fueron obtenidas sugieren la presencia de los lagos líquidos, compuestos de metano en su superficie. La sonda Cassini, usando sus grandes sistemas de radares, llegó a captar el día 21 de julio del año 2006 dos clases de manchas oscuras que son parecidas a los lagos del planeta terrícola, que son las que constituyen una llamada poderosa evidencia de que existen
ciertos depósitos contenidos de hidrocarburos en el satélite. Las denominadas manchas tienden a medir unos 420 kilómetros por 150 por 475 por 150 y se encuentran en el polo norte de la luna Titán, es decir, en donde aún tienden a ser más bajas las temperaturas, dado que el satélite posee un ángulo de inclinación de su eje de unos 27 grados, lo que le hace tener, como la misma Tierra, donde el ángulo tiende a ser unos 23 grados, en las estaciones y en las zonas más frías. El día 8 de julio del año 2009, la sonda Cassini logró fotografiar el primer reflejo especular sobre la superficie de este satélite, confirmando de esta manera la presencia del líquido sobre la superficie. El río Nilo de Titán. Gracias al grupo de la sonda Cassini de la NASA, un equipo de científicos expertos han llegado a descubrir lo que parece ser primera clase de versión extraterrestre en miniatura del famoso y muy reconocido río Nilo, el cual consiste en un valle fluvial que se suele extender a más de 400 kilómetros sobre la superficie de la luna Titán, que tiende a ser la mayor luna del planeta Saturno. Esta tiende a ser la primera vez que se llegan a obtener las imágenes con una tan buena resolución de un sistema fluvial de dichas proporciones que se encuentran fuera de nuestro planeta. Los científicos han logrado llegar a la conclusión de que este tipo de río se encuentra lleno de un líquido, ya que según las imágenes aparece ser de color oscuro a lo largo de todo su recorrido del radar de la alta resolución, lo que tiende a indicar que ésta presenta una superficie completamente de forma lisa. Primer aterrizaje en la luna Titán. El día 14 de enero del año 2005, la sonda Huygens llegó a descender de manera satisfactoria sobre la superficie del satélite Titán, en una región que es conocida como Adiri, logrando obtener las imágenes durante su descenso y otras en la superficie de la misma. La panorámica durante el descenso tiende a mostrar unas suaves colinas con ciertos canales de drenaje. Los canales, al parecer, suelen conducir a una región que se encuentra muy cercana y es tanto ancha como plana y oscura. Parece hasta incluso verse como una especie de zona de costa y de islas y lo que parece ser una especie de mar de metano. Todo en un ambiente que es como brumoso. Pasada una semana después del aterrizaje, un hombre llamado Martin Tomasco de la Universidad de Arizona y el responsable de las cámaras de la Huygens fue quien declaró lo siguiente: ahora disponemos de la clave para saber lo que moldea el paisaje de Titán. Las pruebas geológicas de precipitaciones, erosión, abrasión mecánica y actividad fluvial que han dado forma a Titán son muy parecidas a las que han moldeado la Tierra. La luna Titán en la cultura popular. La luna Titán es un escenario de diversas obras de la literatura de la ciencia ficción, como por ejemplo Titán, del productor John Barley, El regreso a Titán, producida por Arthur C. Clarke, Las sirenas de Titán, una producción del famoso Kurt Vonnegut, Los amos de títeres, una producción de Robert A. Heinlein, etc. Algunos 6 datos interesantes sobre la luna Titán. Si el planeta Saturno es considerado uno de los más grandes planetas del sistema solar, el llamado Titán es su gran y mayor luna. No es para menos que se le denomine de cierta forma. Este tipo de satélite es el cuerpo espacial que es más parecido a nuestro propio planeta por los alrededores.
Sin embargo, es también rica en cuanto a los elementos como el nitrógeno. También posee una atmósfera, así como los accidentes del relieve que nos son muy familiares. A continuación nombraremos 6 datos que son muy interesantes sobre este satélite. El río Nilo de Titán. Con gran cantidad de lluvia y también de tanto líquido de hidrocarburos, no sería de extrañar el saber que, como en la luna de Titán, existe una extensión de ríos de elementos como el etano y el de metano, que aproximadamente 400 kilómetros de extensión. No es tan largo como el río Nilo que posee el planeta Tierra, pero sí un tipo de récord dentro del sistema solar. Estos datos sobre el satélite llamado Titán han sugerido que pudiera de haber algún tipo de vida en esta superficie de la Luna, o que se encuentra en un amplio desarrollo para los próximos tiempos. Desde luego, una muy distinta en forma estructural a la nuestra. En la Luna Titán existen volcanes de hielo. Una de las maravillas que se pueden encontrar en la Luna Titán es que existen volcanes, pero de hielo. Las personas nos encontramos acostumbradas a imaginarnos un tipo de volcán como algo de donde se produce erupción a lava caliente. Sin embargo, también puede llegar a ocurrir que se llegue a expelar una columna gélida de ciertas sustancias volátiles como por ejemplo de agua, metano, amonio. A esto se le suelen llamar los criovolcanes y tienden a ser muy comunes en esta gran luna saturnina. ¿Cómo es el paisaje de la Luna Titán? Como tiende a suceder con el del planeta Tierra, el paisaje de la Luna Titán tiende a ser muy accidentado, con grandes y diversas formaciones, tanto de montañas como de valles. Un dato que suele ser muy interesante es que muchas de estas mencionadas elevaciones han sido identificadas con los nombres que llegó a inventar un hombre llamado Tolkien en su saga de la Tierra Media, denominada Mount Doom, Mystic Mountain, etc. De este mismo modo, se han llegado a utilizar los nombres de las divinidades para los conocidos cráteres y los nombres usados por el escritor de ciencia ficción llamado Frank Herbert en su novela titulada Dune. La lluvia en Titán. La lluvia es producida en Titán es un tópico muy discutido. Existen 2 teorías de que ambas nos tienden a mostrar un llamado fenómeno que es muy interesante. La primera es que en la Luna, de manera constante, tiende a caer una especie de llovizna conformada de hidrocarburos, lo que suele formar una leve capa que es alternada de líquido a gas. La segunda es que la lluvia solo tiende a caer en ciertas zonas en específicas cada 1000 años, pero cuando lo hace, se llegan a desplomar una clase de cortina de gas de grandes decenas de metros que cae de manera abrupta. ¿Se puede llegar a volar en Titán? Debido a la muy baja densidad de la atmósfera y también de los reducidos niveles gravitatorios de forma teórica, en la Luna Titán se puede llegar a hacer algo maravilloso, y es que nunca podremos llegar a hacerlo en la Tierra, que según otras personas dirían colocarse unas alas y volar a voluntad propia. La Luna Titán, el lugar más parecido a la Tierra. No es en vano cuando se suele decir que la Luna Titán tiende a ser el lugar que es un poco más parecido al planeta Tierra, tanto así que la atmósfera como también el clima nos tiende a recordar al de nuestro planeta, solo que con las denominadas sustancias que son muy pero extremadamente diferentes. En lugar de oxígeno como en nuestro planeta, allá existe es nitrógeno. Los afluentes son de 2 elementos llamados hidrocarburos, que son el etano y el metano. Este tiende a ser satélite más frío que el nuestro, pero de manera paradójica existe más calor, pues el mismo metano se volatiliza de forma más rápido a aquellas temperaturas que solo el vapor de agua a las terrestres.